Bueno, mi tema en esta mañana es perseguidos por el temor. Quiero comenzar con un escrito que miré hace poco en una de las redes sociales que tengo. Es fácil ver a una persona con una camisa amarilla cuando te la pasas pensando en una camisa amarilla. De la misma manera es fácil ver oportunidades cuando te la pasas buscando oportunidades. Pero también es fácil estar deprimido cuando te la pasas pensando en cosas tristes. De la misma manera es fácil vivir en temor cuando te la pasas escuchando malas noticias. Nosotros somos lo que pensamos. Y lo que pensamos es consecuencia de lo que escuchamos o de lo que recibimos en nuestro entorno. Nosotros somos seres que estamos constantemente recibiendo información a través de nuestros ojos, nuestros oídos, de los sentidos. Y constantemente estamos expuestos a un mundo que nos quiere arrastrar poco a poco a vivir con temor. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Usted ha visto cómo viven las personas de este mundo? Están todos preocupados, afligidos, afanados, tienen miedo del mañana, todos están corriendo de un lado para otro, tratando de resolver sus asuntos. No hay identidad en las personas, tenemos una juventud que no sabe a dónde va, todos corren de un lado para otro. Estamos siendo arrastrados por lo que el mundo nos está colocando al frente. Si usted es una persona que no ve noticias, no se preocupe, porque las malas noticias de alguna forma llegarán a ti. Tú prendes la tele, malas noticias. Prendes el teléfono, malas noticias. Hablas con tu compañero de trabajo, malas noticias. Te reúnes con tu familia, malas noticias. Donde quiera que tú vas, consigues un ambiente hostil que te lleva a vivir en temor. Esta semana estuve leyendo algunos periódicos del mundo, de Francia, de España. La economía mundial se desploma. Este año 2022 será terriblemente para la economía. Muchos van a perder sus empresas, muchos van a perder su trabajo, no vamos a tener cómo comer. ¿Y sabes qué? Llega un momento de tanto escuchar esas cosas que uno entra como en cierto desequilibrio. No sé si a usted le pasa, pero me levanto en la mañana, escucho malas noticias, salgo al supermercado, malas noticias, prendo mi teléfono, malas noticias, hablo con la gente, malas noticias. Y llega un momento que sin darme cuenta, esas malas noticias están trayendo a mí un desequilibrio. Me están haciendo una persona preocupada y ansiosa, y no es esa la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra: no imiten, sino que transformen su manera de pensar. Diga conmigo: es mi deber pensar distinto. Mientras unos creen que este año viene calamidad, para mí viene bendición. Porque cuando los de Egipto están en esclavitud y están llenos de plagas, el pueblo de Dios prosperaba. ¿Usted recuerda eso? Los hijos de Dios sí tenemos que pasar por estas situaciones, porque escrito está. Pero en medio de la muerte tú y yo somos bendecidos. En medio de la muerte tú y yo somos luz. En medio de la muerte prevalecerá la fe sobre el temor. Entonces, debemos nosotros ser conscientes que tengo que esforzarme por pensar diferente. Pero ¿cómo puedo pensar diferente si constantemente me alimento de lo que se alimenta todo el mundo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de tanto caos? Hace un tiempo hablaba con una persona que me decía: pastor, yo no quiero tener hijos en este tiempo. Eso está fundamentado en el miedo, porque mi Biblia dice: herencia de Jehová son los que mis hijos serán benditos a pesar de la situación que vivamos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos dejar de perder el enfoque porque estemos siendo bombardeados por el temor. Entonces, en una oportunidad, Jesucristo le enseñó a sus discípulos una verdad realmente importante. Ellos estaban también un poco afanados sobre lo que iba a pasar. Jesucristo les había dicho: voy a morir,
Los voy a dejar por un tiempo, pero luego vendré. Y ellos comenzaron a inquietarse, comenzaron a hacer preguntas. Y en Mateo 24, capítulo 3, le preguntaron a Jesús lo siguiente: Señor, dinos cuándo sucederá el fin del mundo. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? ¿Cuándo se acabará esto? Porque esto tiene un fin. En cualquier momento Cristo viene por su iglesia y comenzará la gran tribulación para aquellos que no vayan con el Señor. Nosotros ahora estamos apenas en dolores de parto, pero ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Y Jesucristo les dijo: no dejen que nadie los engañe. Voltea al que está al lado, dile: no te dejes engañar. ¿Por qué nos vamos a dejar engañar? Dice la palabra: muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el miedo. Vamos a hacer esta confesión esta mañana. Repita después de mí: no debo dejarme llevar por el miedo. Es decir, escucharán que hay guerras, dice la palabra. Muchas cosas van a suceder. Una nación se levantará contra otra. Vendrá hambre, vendrá terremotos, vendrán virus, vendrá un desplome económico, pasarán un montón de cosas, dice la Biblia, porque escrito está y tiene que suceder. Aparecerán falsos profetas, gente que engaña, gente que miente, abundará el pecado por todas partes, pero tú no temas. Eso le está diciendo el Señor. Es decir, hace algún tiempo el Señor nos dijo esto, escribió esto para nosotros. Ese es el tiempo que tú y yo vivimos. Guerras, rumores de guerra, hambre, mala economía. Pero ustedes procuren no temer. No temer. No temer. Yo quiero preguntarte esta mañana: ¿estás tú viviendo en temor en los últimos días? ¿Son tus decisiones movidas por el temor o por la confianza de que Jesucristo te dijo: cuando escuchen que hay guerras, cuando escuches que hay virus, cuando escuches que hay muerte, tú no temas? El temor es peligroso. Es una fuerza poderosa que te lleva a actuar en contra de lo que tú has creído. ¿Usted recuerda cuando comenzó la pandemia y se acabó el papel higiénico? ¿De acuerdo? Hacemos cosas estúpidas por el miedo. Todas las personas entró en pánico y no sé por qué compraron papel. Pudieron comprar atún, otra cosa, pero compraron papel. Bueno, porque las redes sociales, todo el mundo compraba papel y usted iba al supermercado y usted también entró en pánico y compró papel. Podemos hacer cosas estúpidas, podemos hacer cosas en contra de Dios y cosas en contra de la palabra de Dios únicamente porque nos estamos dejando llevar por el miedo. Job escribió en el capítulo 3, versículo 25 lo siguiente. Preste atención, dice: lo que más temía me vino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. El temor abre puertas para que cosas pasen. La esposa que está pendiente todo el tiempo de que mi marido me va a ser infiel, me va a ser infiel, me va a ser infiel, me va a ser infiel. ¿Sabes qué pasa? El temor es una fuerza contraria a la fe. Yo conozco gente que cuando comenzó el coronavirus entraron en una paranoia y lavándose las manos 300 veces al día, tapabocas, careta, máscara, guante, de todo, traje espacial. Y fueron las personas que primero se infectaron. Pues yo conozco alrededor de mí gente así. Y conocí otros que, no estoy hablando de que no hay que cuidarse, ojo, debemos cuidarnos. Estoy hablando de vivir con el miedo de que
nadie toque al niño, porque se infecta, no podemos salir, no podemos viajar. No, espérate, porque el miedo es peligroso cuando contamina tu fe. Amén, ¿está conmigo? Ahora, yo no estoy hablando del miedo natural que sentimos como medida de protección cuando usted está nadando en el mar en la noche. ¿Alguno ha nadado de noche en el mar? Pues eso da un susto tremendo, ¿no? Yo me salgo. Es como supervivencia. O el susto que te da o te dio cuando te ibas a casar, ¿lo recuerdas? Estabas ahí, supervivencia. También. O cuando iban a nacer tu primer hijo, había un susto rico, ¿verdad? Y ya van a nacer, ¿y cómo será? Eso es algo natural. Estoy hablando del miedo que te aparta de hacer la voluntad de Dios. El miedo que te aleja de obedecer al Señor. Y es normal, y yo quiero liberarte con eso que voy a decirte esta mañana, es normal que con todos esos acontecimientos que están pasando, a veces estemos un poco perplejos o sorprendidos, que a veces el piso nos tiemble un poquito porque lo que está pasando es tremendo, ¿no? Pero el Señor nos llama a que de alguna manera que voy a explicar esta mañana, tú y yo decidamos dejar al miedo fuera de nuestra vida. Sí se puede vivir sin temor de que vas a morir, de que alguien va a enfermar. Ahora, son cosas de la vida que pueden suceder, pero en medio de todas esas cosas, Dios sigue a cargo de tu vida. Tú le perteneces a Él y Él va a cuidar de ti. Entonces, como te dije ahora, el temor es una fuerza que detiene la fe de Dios que actúa en ti. Mateo capítulo 14, versículo 22, nos enseña sobre la oportunidad que Pedro caminó sobre el mar. Pedro no se hundió, ¿se acuerda que caminó y luego? Pedro no se hundió porque le faltó fe. Pedro caminó porque tenía fe. Pedro se hundió porque el temor contaminó la fe de Pedro. Dice la palabra que Pedro creyó en la palabra de Jesús, comenzó a caminar sobre el mar, pero comenzó a ver la tormenta, los vientos y el temor. Escuche esto, frenó el poder que estaba actuando en Pedro. Normalmente una persona no puede caminar sobre el mar. Pedro caminaba sobre el mar por el poder de la fe. Pero vino el temor, contaminó la fe de Pedro, la inhabilitó y Pedro se hunde. Es decir, que el temor es tan peligroso que puede hacer que tu fe se detenga y te haga descender. ¿Estás conmigo? No es que te falta fe, es que tu fe fue contaminada con un grado de temor. Quiero colocarte otro ejemplo. Juan capítulo 14, versículo 30 dice: Satanás es el príncipe de este mundo y quien gobierna. Entonces, la estrategia del diablo es muy sencilla. A Satanás no le importa que tú vengas a la iglesia. Él le gusta que vengas a la iglesia. Él te deja venir a la iglesia. A Satanás no le interesa que tú vengas y cantes, que hoy te llenes de un poquito de fe, porque él está tranquilo sabiendo que de lunes a sábado llena tu mente, llena tu corazón de puro temor. Tú puedes hoy estar aquí lleno de fe y al salir de aquí vas a ser bombardeado por Satanás para contaminar esa fe y neutralizarla para que te vuelvas un cristiano estéril. ¿Por qué el cristiano no da fruto? No porque no tenga fe, sino porque la fe que tiene o lo poco que recibe el domingo por la tarde ya está llena de fe. ¿Cuántos de ustedes aquí han creído que Dios es su proveedor? Ya han escuchado palabras decir: Dios proveerá lo que necesito. Pero el lunes en la mañana, cuando llega la factura, entra el temor. Inmediatamente la fe que tenías es neutralizada. Te hundes. ¿Cuál es el objetivo de Satanás en estos tiempos? Hacer que la gente viva en temor.
Usa los medios de comunicación, usa a tus vecinos, usa a tu familia, usa a la gente que te rodea, lo que sea, pero lo único que Satanás desea es que tú seas estéril, haciéndote temer. Voy a ponerte otro ejemplo bíblico. La parábola de los talentos la conseguimos en Mateo capítulo 25. Dice la Biblia que el Señor le dio 5 talentos a un hombre, 2 a uno y 1 al último. A cada uno de ellos se los dio por su capacidad, dice la versión Reina Valera. Es decir, los 3 tenían capacidad de producir. ¿Está acá? Si Dios le dio es porque los 3 podían producir, los 3 tenían capacidad. El primero hizo una producción, aumentó su producción, de 5 pasó a 10. El segundo pasó de 2 a 4. ¿Y qué pasó con el último? ¿Por qué no fue productivo? Ok. ¿Tenía la capacidad para producir? ¿Tenía la capacidad para crecer? ¿Tenía la capacidad para pasar a algo mayor? ¿Qué lo imposibilitó? Es decir, tenía la capacidad, tenía la fe, el Señor confió en él, tenía el talento, pero el temor lo hizo caer. Dice la Biblia, por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted es un hombre severo, que cosecha donde no sembró. Tenía miedo de perder tu dinero. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? El primero tenía 5 y logró 10. ¿Tenía miedo? La fe te hace productivo y el miedo estéril. Vamos, dígalo conmigo. La fe me hace productivo. El miedo estéril. ¿Por qué tenemos una iglesia estéril hoy? Porque tenemos un montón de cristianos con miedo. Pastor, espere, no me llame así. El miedo te quita la posibilidad de prosperar. El miedo neutraliza lo que Dios puede hacer por ti. Mira, la fe te puede llevar a caminar en lo sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Dios hace cosas que te van a sorprender, que te vuelan la cabeza, que aún los médicos quedan sorprendidos. Pero Dios lo único que necesita para hacer eso de ti es que tú creas. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe que si hay un creyente que persiste en creer, que persiste en la fe, él no puede hacer nada para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste. Pero entonces él ha organizado todo un sistema de terror. Y tenemos un montón de cristianos, no entre nosotros, que confiesan la palabra, que hablan de la palabra, pero que en el fondo tienen miedo. Yo no evangelizo porque me puedo contagiar. Yo no diezmo porque me va a faltar. Yo no doy porque no voy a tener. Ojo con esto. Voy a tocarte el bolsillo un momento, que es uno de los mejores ejemplos que puedo ponerte hoy. Así que no me veas con mala cara. Yo sé que a algunos no les gusta que les toque el bolsillo, pero esto es de Dios también. Y está en la Biblia. ¿Cuántos creen que Dios es su proveedor? ¿Cuántos creen que Dios es su proveedor? Entonces, si Él es mi proveedor, ¿por qué cada vez que recibo mi salario tengo miedo de que me va a faltar? Lo primero que Satanás hace es traer temor sobre lo que recibes. La gente administra su dinero con temor. Reciben y dicen, lo primero que dicen es: no me alcanza para darte, Señor. Tú entiendes. Tú me entiendes, ¿verdad? Tú sabes que no tengo lo suficiente. Envíame más y yo te doy. Mentira. El que es fiel en poco,
Dios le da más. ¿Está conmigo? Dios es un Padre responsable, bueno y abundante. ¿Qué está haciendo que tu economía sea escasa? El temor con que la manejas. Porque la primera evidencia para saber que tu economía vive en temor es que no das. Amén. Me encanta el silencio de la iglesia, sí. La evidencia de que yo confío es que le permito a la palabra hacer algo en mi vida, renovar mi mente, y comienzo me vuelvo un dador porque sé que Él nunca me fallará. Porque mi confianza no está en un sueldo ni está en un gobierno, mi confianza está en el Señor. Y Él es fiel y es abundante. Y en su reino hay riquezas. Por lo tanto, a mí nunca me faltará si yo aumento mis cuentas celestiales. ¿Estás aquí? Dios es tu sanador. ¿Por qué cuando te da tos comienzas, ya tengo, me voy a morir de coronavirus? Te da un dolor en el, tengo cáncer. Escúchame esto. Si tú te vas hoy con esto entendido, para mí está bien. Lo que este sistema busca es que tú tengas miedo de mañana y que pienses que Dios no va a respaldarte. Este sistema te hace creer que Dios va a respaldarte si te portas bien, y si no te portas tan bien, Dios no lo hará. Pero Dios no es así, porque Dios es fiel, aunque tú seas infiel. Dios es fiel, porque Cristo murió y compró nuestra bendición, y todo el que cree en Jesús es bendito. Ahora, cuando tú crees en Jesús, tu conducta cambiará. Dios permanece fiel todo el tiempo. Te voy a hacer una pregunta. ¿No han habido temporadas donde no has sido un buen cristiano y Dios sigue estando contigo? Quiero ver la mano arriba, a ver, ¿quiénes le han pasado eso? Donde tú dices, Dios mío, qué terrible que he sido, y llega el Señor y te ayuda, te levanta, te bendice. Cuando has estado en el hoyo de la desesperación, ahí te alcanza Dios. Entonces, ¿cómo me pueden decir que cuando yo me porto mal, Dios me deja? No, Señor. Dios siempre está. Él prometió estar contigo. Aún en las malas, ahí es cuando más Dios está. Él no va a soltarte, no va a dejarte, Él no va a desampararte. Jamás, hagas lo que hagas. En la Biblia vemos gente que hizo inmoralidad sexual, que fueron homicidas, y Dios vino y dijo, este hombre tiene un corazón como el mío. El amor de Dios no depende de tu conducta, depende de Cristo. Cristo murió y Dios te ve a través de los ojos de Jesús. Dios te ama y esa revelación debe estar en ti, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Yo no sé cómo hayan sido tus padres terrenales, pero Dios es un Padre fiel. Dios te va a dar, te va a ayudar, te va a levantar todos los días de tu vida mientras tú creas en Él. Lo único que Dios te pide es, no dudes de mí. Eso dice el nuevo pacto. Yo te bendigo porque Cristo murió por ti y te hizo beneficiario de un pacto nuevo. Un pacto que no depende de ti, que se hizo entre Dios y Jesucristo. Y los beneficiados de ese pacto, fuimos nosotros. Sabes que cuando yo peor me he portado, cuando he estado más en las llamas del infierno acercándome, es cuando la mano y la gracia de Dios han venido a mí. Es cuando más visto su ternura. Dios nunca te dejará. Nunca lo hará. Nunca lo hará. No hará que pases vergüenza. No te dejará solo. Aunque andes en valle de sombra de muerte,
¿No qué? ¿Por qué? ¿Por qué no temeremos? Porque Dios lo dijo, porque Dios lo dejó escrito y porque nosotros creemos que aunque andemos en la peor oscuridad, Él prometió estar conmigo. Entonces este mundo está buscando que tengan miedo. Me gusta un texto bíblico y quiero que hoy lo repitamos todos. 2 Corintios 9:10. Diga conmigo, y poderoso es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios es poderoso? Porque lo que va a hacer que el poder de Dios se manifieste en ti es creer que Él es poderoso. Si tú crees que Él es poderoso, el poder de Dios está habilitado para ti. Yo creo que Dios es poderoso. Y como yo creo que Él es poderoso, su poder se manifestará en mí. ¿Cómo? Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Vamos, dígalo. Una vez más. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas, teniendo en todas las cosas, teniendo en todas las cosas, una vez más, teniendo en todas las cosas, en la comida, en las deudas, en el arriendo, en el vestido, teniendo siempre en todas las cosas, en todo, abundéis para buena obra. Dios es poderoso. El problema está en cuando nos comenzamos a preguntarle a Dios cómo lo hará. Dios es poderoso, pero ¿cómo lo hará? Perdóname que te diga eso, pero no es problema tuyo, ni mío. ¿Poderoso es Dios? Señor, ¿y cómo harás que yo prospere este 2022? Mi tarea es creer y no temer. ¿Cómo harás para sanarme, Señor? O sea, ¿y cómo harás para que yo pueda pagar mis deudas este año? En una oportunidad estaba María y se le aparece un ángel y le dice: mujer muy favorecida, tendrás un hijo y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y María queda toda atolondrada porque yo soy virgen, pero tendré un hijo. ¿Y cómo será esto? Preguntó María. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que una virgen tenga un hijo? Y la respuesta del ángel de parte de Dios fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lo único que tú necesitas saber y tener confianza, no importa el cómo, lo importante es que el Espíritu Santo que está en ti lo hará. Mi tarea es creer que Dios es poderoso para hacer que sobreabunde sobre mí toda gracia, a fin de tener siempre lo suficiente en todas las cosas. Voy a abundar para toda buena obra. Mi tarea es creer. Diga conmigo, mi tarea es creer. El cómo es de Dios. Sencillo. Tu tarea y la mía es creer que Dios es poderoso para hacerlo. Ahora, hay algo que es importante acá. Pastor, ¿cómo hago para que yo pueda dejar el temor fuera de mi vida? Mira, eso es una decisión totalmente personal. Está en ti dónde pones tu confianza. Vivir en fe y vivir en temor es responsabilidad de cada persona. Quien decide confiar eres tú. Y te voy a leer el siguiente texto para poder explicar lo siguiente. 2 Corintios 4:16 dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Hay alguno que ha querido darse por vencido? Pero no nos damos por vencido por esto. Aunque nuestro cuerpo está muriendo, es verdad, nos estamos haciendo viejitos y más gorditos,
Nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Escuche esto. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Dos cosas aquí importantes. ¿Dónde pongo mi confianza? ¿En lo que veo o en lo que no veo? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Poner tu confianza en lo que ves o en lo invisible? ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil creer en lo que veo. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice, renueva tu mente hasta el punto de que puedas confiar más en lo que no ves, pero que es seguro, que en lo que ves, pero que es temporal. Tenemos que hacer la transición. Yo quiero hacer un ejercicio esta mañana. Argimiro, ¿qué escoges? ¿La Biblia o el billete? Ok, mire, no me lo vaya a responder. Porque ahorita todos van a decir, pastor, deme la Biblia. Yo sé que escoge la palabra. Todos lo van a decir. Porque ahora viene aquí delante de la cámara. Pero muy adentro usted sabe que agarraría. ¿Qué agarraría? Hoy, ahora mismo, si yo te pusiera a escoger en estas dos cosas, ¿qué agarras? Esto es temporal. Poner tu confianza en esto te hará vivir en temor. Eso está diciendo Corintios. ¿Por qué? Porque esto se acaba. Usted va ahorita, se lo gasta en unas hamburguesas, cubre una necesidad ahora. Pero esto es invisible. Confiar en esto te hará vivir seguro, aunque no tengas esto. Porque teniendo esto, tendrás la seguridad de que esto vendrá. Dice mi Biblia que esto es invisible, pero que no falla y que es eterno. Esto que es visible es apetecible, pero se acaba. ¿Por qué estamos viviendo en temor, iglesia? Porque estamos dependiendo de lo que tocamos, de lo que vemos. Y Cristo dice, el Señor dice en su palabra, hay que hacer un cambio de chip. Mira, yo te aseguro, iglesia, en el nombre de Jesús, que con tú creer una palabra con que tú creas, el temor de mañana se va. Y te puedo garantizar que hoy día te giran un cheque de 10 millones de pesos y en los próximos 2 meses tal vez estarás tranquilo. Pero luego volverá el fantasma del temor a ti. Porque lo material es temporal y no produce paz. Pero esto que es eterno y que es invisible te dará el fundamento para una vida sin temor. Esto te hará salvo, esto te hará sano y esto te hará prosperar. Busca el reino invisible y todo lo que vos necesitas será. Todo lo que tú necesitas será.
Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, ¿dónde está tu confianza? ¿En tu jefe? Ay, papito, mañana tu jefe le dicen reducción de personal, no va más. Pero cuando tú confías en lo invisible, pero que es más real y seguro que lo visible, tu vida estará fundamentada en algo que jamás, jamás te va a defraudar. Dios nunca ha fallado a aquellos que han confiado en Él. Pastor, deme los dos. Mi decisión. Yo puedo confiar mi salud al tapabocas. Ya me vacuné, me puse 2 vacunas. Me lavo las manos. Pero mi seguridad no viene de una vacuna. Mi seguridad no viene de un tapabocas. Mi seguridad viene de aquel que prometió en el Salmo 91 que aunque la pestilencia ande y vuele de noche, Él cuidará de mí. Es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, por eso 2 Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos. ¿Cómo creerán si no oímos la Biblia? El 96% de la crisis, le hicieron una encuesta a unos pastores en Estados Unidos, más de 1,000. Y el 76% de los pastores dijo que uno de los problemas de la iglesia de hoy es que hace falta Biblia y oración en las personas. ¿Cómo yo puedo vivir sin temor si no conozco la Biblia? Si paso 6 días de mi semana escuchando Caracol, RCN, Fox News, Netflix, Amazon, Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, todo, y únicamente lleno mi corazón y mi mente de la palabra el domingo un ratico, y que el pastor se apure porque tengo hambre. Si usted y yo ponemos hoy en una balanza, escúcheme, ¿cuánto te llenas de la palabra? Porque no hay otra manera de que la fe venga. La fe no viene escuchando música, la fe no viene viendo milagros. Ay, vi un milagro, me llené de fe. No. La Biblia es clara, dice que la única forma de que venga la fe es oyendo la palabra. Ah, bueno, pastor, la escucho en la música. Pues sí, si la canción tiene Biblia. Hay unas canciones que no tienen Biblia, ¿sí? Entonces, la fe viene por el oír. ¿Cuánto de palabra escuchas en la semana? No me digas. ¿Y cuánto de champeta, reggaetón, Fox News y Caracol escuchas? La Rosa del Guadalupe y todas esas cosas. Yo no estoy diciendo que no lo veas. Estoy diciendo que la fe y el temor en ti no depende de nadie más, sino de ti. Si tú quieres ser un hombre de fe y caminar en lo sobrenatural y confiar en lo invisible, hay que llenarse de fe. Llenarme de fe. Es mi tarea y mi decisión todos los días llenarme de fe. Y me voy a llenar de fe la palabra. La palabra. En YouTube usted va a conseguir todas las prédicas de la Iglesia Casa de Bendición. Usted las puede escuchar 1, 2, 3, 4 veces. Usted puede descargar los podcasts y escucharla 1, 2 y 3 veces. Estamos leyendo la Biblia, un capítulo por día. Usted llega a la palabra y se llena de fe. Esa fe es la que te va a mantener seguro. Porque de resto usted va a vivir en temor aunque no se dé cuenta. Jesús le dijo a Tomás, ¿recuerda Tomás? Si yo no veo las heridas
Pero Jesucristo le dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Todavía no hemos visto el 2022, pero yo lo creo y yo lo he visto en mi fe. Y este año para los redimidos del Señor será muy bueno. Habrá gente aquí que hará buenísimos negocios. Dios va a prosperarte mucho para que bendigas tu casa de bendición. Vamos a ver milagros sorprendentes este año. Lo vemos por la fe. Entonces, voy a terminar aquí leyendo Hebreos 11:24. Iglesia, ocúpate en ejercitar tu fe y alimentar tu fe. Alimentar los sentidos es fácil y es rico. Pasar 3 horas viendo Netflix, eso es rico. Con palomitas, Coca-Cola, ¿sí? Chévere. No descuides tu fe. Porque lo único que está buscando este sistema es contaminarte con miedo. Miedo. Después de Omicron vendrá otro, y otro, y otro. Rusia contra este país, bueno, Ucrania, China, pestes, guerra, hambre. No temas, dijo Jesús, pero mantente oyendo la palabra que te da fe. Tu responsabilidad, dejar el temor fuera. Hebreos 11:24 dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Escuche esto. Fue por la fe. ¿Por la qué? Que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. ¿Usted se acuerda cuando Moisés fue al faraón y le dijo, nos vamos? Dios nos está llamando a celebrar fiesta en el desierto. ¿Qué pasó con faraón? Faraón se enojó porque el pueblo iba a ser libre. Dios lo estaba llamando a libertad y Faraón se enojó. Y Moisés pudo tener temor de Faraón y decir, bueno, nos quedamos en Egipto. Pero Moisés dejó el temor afuera y dijo, no, Señor, yo prefiero la fe. Y por la fe se paró frente a Faraón y le dijo, así tú digas que no, nos vamos. Por la fe Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y dice la Biblia así, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Diga conmigo, es mi tarea ver al invisible. Eso suena loco, ¿no? Ver al invisible. ¿Sabes qué veía Moisés en lo natural? Un rey loco lo amenazó, tú no te vas, aquí van a morir. Pero Moisés dijo, yo no voy a tener miedo. Yo no voy a tener miedo de la calamidad que viene sobre Egipto. ¿Sabes qué? Había un juicio sobre Egipto y Dios dijo, voy a mandar unas plagas. Pero de esas plagas mi pueblo no recibirá ninguna. Y Moisés creyó en la palabra que Dios dijo. Y se levantó aún en contra del faraón y le dijo, ¿sabes qué, faraón? No me interesa lo que tú hagas, no me interesa el poder que tengas. Mi pueblo será libre. Iremos a servir a Dios.
¿Sabes algo que ocurrió? Moisés estaba viendo algo que nadie más veía, pero solo él lo podía ver por la fe. Él sabía que Dios iba a estar con ellos. Dice la palabra que iba a mandar una plaga de muerte sobre los primogénitos. ¿Recuerda el ángel de la muerte? Muchos iban a sufrir, muchos iban a morir, pero los hijos de Dios que pusieran la sangre en la puerta serían librados del mal. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que por la fe Moisés celebró la Pascua, mataron el cordero y pusieron la sangre en la puerta. Por la fe rociaron. No veían nada todavía, ellos sabían que iban a ser libres, pero Moisés les dijo: coloquen la sangre, porque hay un pacto que los va a cuidar. Yo quiero decirte eso, mira. Cuando tú caminas viendo el invisible y tú pones tu confianza en lo que no se ve pero que es seguro, hay un pacto que va a cuidarte en medio de la muerte, en medio de la oscuridad de la noche. Cuando en esa ciudad se escuchaban los gritos de los niños morir, de los padres desesperados, de un Egipto que se caía a pedazos con todas esas plagas, el pueblo de Dios estaba reunido, seguro, porque habían creído que la sangre del pacto los cuidaba. Y yo creo que todos los que hemos creído en Jesús, en la puerta de nuestra casa, en la puerta de nuestro corazón, sobre nuestros hijos, sobre nuestras cuentas bancarias, hay una sangre que nos cuida en medio de la muerte. Hay una sangre de un pacto que fue derramada en la cruz del Calvario. Una sangre que cuando los demonios ven, huyen. Una sangre que cuando la pobreza la ve, sale corriendo. Es la sangre de Jesús que está sobre tu vida y sobre la mía, sobre nuestros hijos, nuestras generaciones. La muerte vendrá, la peste vendrá, la pobreza vendrá, pero no llegará porque tenemos un pacto. Dice la Biblia, por la fe Moisés puso la sangre. ¿Sabes qué creo yo? Solamente debían creer en lo que Dios le dijo. Cree en la sangre. Hay alguien invisible que te está cuidando. Hay alguien invisible que te está viendo en la casa, contando los 1,000 pesos y las monedas. Tráeme más monedas, hay que pagar el agua. No creas que estás solito ahí. Espíritu de Dios. Y Jesucristo murió en la cruz para hacer un pacto contigo. ¿Sabes de qué se trata ese pacto? Cuando Él viene a morar en ti, Él prometió que Él iba a suplir todo lo que tú necesitas, si se lo permites, por medio de la fe. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no te ha visto ahí en tu casa contando las moneditas para pagar? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no te ha visto yendo al supermercado y diciendo: no, saca eso del carrito que no alcanza? Él está ahí. Y Él quiere obrar en ti. Lo único que necesitas es que tú creas que Él puede proveerte mejor de lo que lo hace el jefe, de lo que lo hace el mundo. Dios es bueno y es sobrenatural. Dios te ama, iglesia, y hay una sangre sobre ti. ¿Sabes que yo envío a mis hijos a la escuela? Yo sé que ellos van pintados de rojo. No sé los otros niños, pero los míos van de rojo. Hay una sangre que los guarda. El ángel de la muerte puede venir y dice: aquí no puedo entrar. A tu casa no puede entrar. A ti no puede llegar, porque hay un pacto que te cuida. ¿Tú puedes creer eso conmigo esta mañana? ¿Dónde pones tu confianza? Tu cuenta bancaria está rociada de sangre, la sangre de Cristo.
Génesis 12:1 dice, el Señor te dice a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Escucha el pacto. Haré de ti. ¿Qué viene para el 2022 para ti? Dios hará de ti una gran nación. Vamos, dilo. Dios hará de mí una gran nación. Dice la Biblia, y te bendeciré y te haré famoso. ¿Qué hará Dios este año? No, pero créalo, vamos. ¿Qué hará Dios este año? ¿Qué hará Dios este año? Te bendecirá porque hay un pacto. Dios te va a bendecir porque hay un pacto. Ahora tú puedes decir, pastor, esta promesa era para Abraham. No, Señor. La promesa de Abraham se trasladó a todo aquel que cree en Cristo. Dice Gálatas 3:26 que lo mismo que le pertenecía a Abraham te pertenece a ti y a mí. Dice, haré de ti una gran nación, serás bendición, bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Dice Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Cristo por medio de la fe. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Qué te pertenece? ¿Qué te pertenece? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Diga conmigo, Dios le prometió bendición a Abraham. Si Dios lo hizo con Abraham, Dios promete que también lo hará contigo. Lo único que Dios necesita es que tú creas eso. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Jason creyó y le será contado por justicia. Carlos creyó y le será contado por justicia. Luis creyó y le será contado por justicia. De la misma manera que escribieron de Abraham, escribirán de ti y escribirán de mí. Mis nietos y mis bisnietos dirán, tuve un abuelo que le creyó a Dios y fue bendito con la misma bendición de Abraham. Tuve un abuelo que no tuvo miedo. Le creyó a Dios y dejó afuera el temor. Fuera el temor. Yo voy a creerle a mi padre. Él prometió bendecirme. No me va a dejar, ni lo hará contigo. No lo hizo con David, no lo hizo con Sansón, no lo hizo con Jefté, tampoco lo hará contigo. Sobre todo que sobre ti hay un pacto nuevo, un pacto de sangre, una sangre que fue derramada sobre ti. Yo sé que esto suena rayado, pero tú no eres cualquiera. Sobre ti hay una sangre que destila bendición. Vendrán riquezas del norte, del sur, del este y del oeste, para todos los que crean. Dios está buscando muchachos que le crean a Dios. En medio de una sociedad que lo que hace es tener miedo, Dios está buscando a uno que crea lo que dice su palabra. Mira, Dios juró bendecirte. Cualquier persona puede darte su palabra y fallar. Pero dice la Biblia que Dios dio su palabra y juró. ¿Qué hizo Dios? Mira, juró, hizo un pacto y dijo, mira, te lo aseguro que te voy a bendecir. La única forma de que no te bendiga es que yo mienta. Y Dios no miente, ni puede mentir. Es decir, que hay un pacto que asegura que sí, porque sí, porque sí, Dios va a bendecirte. Si tú puedes creer.